Hay días que se quedan grabados en el alma como cicatrices invisibles. El 15 de noviembre fue uno de esos días. Desde la ventana de la cocina veía cómo las primeras luces navideñas comenzaban a parpadear tímidamente en los balcones del barrio. Pequeñas estrellas que prometían alegría mientras yo empacaba mis 71 años de vida en 2 maletas desvencijadas. Beatriz pasó por mi lado sin mirarme, los tacones repiqueteando sobre las baldosas como martillazos secos. 41 años tiene mi hija, pero en ese momento parecía llevar el peso de un siglo sobre los hombros. Sus labios, siempre tan cuidados con ese carmín que se aplica cada mañana antes de irse a la oficina de seguros, estaban apretados en una línea fina que no auguraba nada bueno. ¿Ya has terminado, mamá? Su voz sonaba extraña, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. No respondí de inmediato. Estaba doblando con cuidado mi delantal bordado, ese que mi abuela María me regaló cuando cumplí 20 años. Los hilos dorados que formaban pequeñas flores alrededor del borde habían perdido brillo con los años, pero seguían siendo hermosos. Como las arrugas de mis manos, que ahora temblaban ligeramente mientras acariciaba la tela gastada. Ya casi, murmuré, más para mí que para ella. Fernando apareció en el umbral de la puerta, con esa mirada esquiva que había desarrollado en los últimos meses. Alto, de espaldas aún anchas pero ya encorvadas por el peso de los problemas, llevaba la camisa arrugada y manchada. Olía a tabaco barato y a esa tristeza agria que se pega a los hombres cuando se sienten derrotados. Esperanza, esto no es fácil para ninguno de nosotros. Qué curioso. Hacía tiempo que no me llamaba mamá. Ahora era Esperanza, como si mi nombre fuera una distancia que él necesitaba poner entre nosotros. Me volví hacia él, estudiando su rostro. Una vez fue un buen hombre, eso no lo puedo negar. Trabajador, divertido, capaz de hacer reír a mi Beatriz hasta las lágrimas. Pero eso fue antes, cuando aún tenía trabajo fijo en la empresa eléctrica, cuando Miguel no había nacido todavía, cuando los problemas eran pequeñas nubes pasajeras y no estas tormentas que ahora nos ahogaban a todos. Lo sé, hijo, le dije, porque a pesar de todo, seguía siendo el padre de mi nieto. Beatriz se acercó entonces, y por un momento creí ver un destello de la niña que una vez fue. Esa niñita que me ayudaba a preparar pestiños en diciembre, que se subía a una silla para alcanzar los adornos navideños y decorar el Belén que montábamos cada año en el salón. Pero el destello se apagó tan rápido como había aparecido. Mamá, ya hemos hablado de esto. Con lo que cobra Fernando del paro y mi sueldo... Se detuvo. Respiró hondo. Ya no podemos mantenerla. Lo siento, pero es así. Las palabras cayeron sobre la cocina como piedras en un estanque silencioso. Mantenerla. Como si fuera un objeto, un gasto, un peso muerto. 45 años trabajé en el Hospital General de Sevilla. 45 años limpiando quirófanos, pasillos, habitaciones donde la gente luchaba por vivir un día más. Mis manos conocían cada rincón de ese lugar, cada baldosa que brillaba después de pasar mi fregona, cada cristal que quedaba impecable después de mis cuidados. Entiendo, dije simplemente, y la verdad es que sí entendía. Entendía que el miedo puede convertir a las personas en extraños de sí mismas, que la desesperación es como un veneno que enturbia el corazón más noble. Entendía que mi hija estaba asustada, agotada, luchando por mantener a flote una familia que se hundía poco a poco. Pero entender no hace que duela menos. Guardé en la maleta mi rosario de nácar, ese que mi difunto Andrés me regaló el día de nuestra boda. Las cuentas, pulidas por décadas de rezos y lágrimas, captaron la luz grisácea que se filtraba por la ventana. Junto al rosario, envolví cuidadosamente la fotografía de nuestra boda. Andrés tan guapo con su traje prestado. Yo con el vestido de mi madre almidonado hasta parecer una nube blanca. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. ¿No vas a llevarte más ropa?, preguntó Beatriz, mirando extrañada mis maletas. Tengo lo que necesito.
No iba a decirle que la ropa se puede comprar, pero que los recuerdos no tienen precio. No iba a explicarle que llevaba conmigo el recetario manuscrito de mi bisabuela, con esas fórmulas escritas en letra temblorosa que guardaban el secreto de los mejores dulces navideños. No iba a contarle que entre mis cosas estaba el mantón de Manila que perteneció a mi tatarabuela, tan delicado que parecía tejido con suspiros. Miguel apareció entonces en la cocina, arrastrando los pies con esas zapatillas de dinosaurios que tanto le gustaban. 3 años tiene mi nieto, pero en sus ojos brillaba una sabiduría que me partía el alma. Se acercó a mí y me abrazó las piernas. «Te vas, ya. Su voz era un susurro cargado de tristeza. Me agaché como pude, mis rodillas protestando, y lo tomé en brazos. Olía a champú infantil y a esa dulzura particular de los niños pequeños. Solo por un tiempo, mi cielo. Mentí. Pero, ¿vendrás para Navidad? ¿Montaremos el Belén? Sentí cómo se me quebraba algo por dentro, como el hielo fino bajo los primeros pasos de la primavera. Beatriz se acercó y tomó a Miguel de mis brazos. «Anda, ve a jugar a tu cuarto», le dijo con una suavidad forzada. El niño se fue arrastrando los pies, volviendo la cabeza cada pocos pasos para mirarme. Cuando desapareció por el pasillo, el silencio se hizo espeso, pegajoso, como la miel que se ha endurecido al frío. Fernando carraspeó incómodo. «Esperanza, hemos estado mirando. Hay una pensión en Triana que no está mal. Es limpia, tiene calefacción y no es cara. 35 euros la noche». 35 euros. Mi pensión de viudedad son 850 euros al mes. Hice los cálculos mentalmente. 1.050 euros mensuales solo de alojamiento, sin comida, sin gastos extras, sin imprevistos. Pero no dije nada. Ya estaba todo decidido. «Está bien», asentí. Beatriz se mordió el labio inferior, ese gesto que hacía de pequeña cuando se sentía culpable por algo. «Mamá, esto es solo temporal. Cuando Fernando encuentre trabajo, cuando las cosas mejoren». «Por supuesto, hija». Pero los dos sabíamos que era mentira. Los dos sabíamos que esto era definitivo, que no habría vuelta atrás. Las palabras flotaron entre nosotros como pompas de jabón que se deshacen al tocarlas. Cerré las maletas con gestos lentos, ceremoniosos. Cada clic de los cierres sonó como una puerta que se cerraba para siempre. Me dirigí hacia la entrada, donde había dejado mi abrigo viejo, ese de paño negro que Andrés me compró hace tanto tiempo. Al ponérmelo, noté el peso de mi bolso colgando del hombro. Beatriz me acompañó hasta la puerta. Por un momento, sus dedos rozaron los míos cuando me ayudó con una de las maletas. Su piel estaba fría, tensa. «Mamá, yo...». «No digas nada, hija. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles». La besé en la frente, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Su piel sabía salada, como si hubiera estado llorando sin que me diera cuenta. «Te llamaré», susurró. «Cuando puedas», le dije. Bajé las escaleras despacio, arrastrando las maletas por los escalones de mármol desgastado. En el portal me crucé con doña Carmen, la vecina del segundo. Me miró con esa mezcla de curiosidad y lástima que tienen las mujeres cuando olfatean una desgracia ajena. «¿Se va de viaje, Esperanza?» «Sí», mentí otra vez. «A ver a unos familiares». Una vez en la calle, el aire frío de noviembre me golpeó el rostro como una bofetada. Los escaparates ya comenzaban a vestirse de Navidad. Una guirnalda dorada colgaba del balcón de enfrente, y más allá se veía el resplandor intermitente de unas luces que alguien estaba instalando. Navidad. La época que siempre habíamos celebrado juntas, las 3 generaciones de mujeres de mi familia. Mi madre, yo, Beatriz y ahora Miguel. Tradiciones que se transmitían como un testigo en una carrera que nunca debía terminar. Caminé hacia la parada del autobús, las maletas pesando más con cada paso.
La gente pasaba a mi lado deprisa, envuelta en abrigos y bufandas, cada uno perdido en sus propios mundos, sus propias urgencias. Una mujer mayor, cargando 2 maletas en una tarde gris de noviembre, no llamaba la atención de nadie. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a Triana, metí la mano en mi bolso para buscar el monedero. Mis dedos rozaron algo que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Un sobre amarillo, doblado cuidadosamente, que guardaba celosamente en el fondo del bolso. Pero ni Beatriz ni Fernando sabían lo que guardaba en el sobre amarillo al fondo de mi bolso. El autobús llegó con un suspiro de frenos gastados. Subí despacio, pagué mi billete y me senté junto a una ventana empañada. Mientras el barrio se alejaba, presioné el sobre contra mi pecho y cerré los ojos. A veces, pensé, la vida nos quita todo para enseñarnos lo que realmente importa. Y a veces, cuando menos lo esperamos, nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechas de verdad. En la pensión Santa Lucía, mientras la lluvia golpeaba los cristales empañados de mi ventana, saqué el sobre amarillo del bolso y lo deposité con cuidado sobre la mesilla de noche. El papel, amarillento por el tiempo, crujió ligeramente entre mis dedos como hojas secas de otoño. Dentro estaba el documento que cambiaría todo, pero que nadie más conocía. Ni siquiera Andrés llegó a saberlo antes de morir. La historia comenzó hace 48 años, en 1975, cuando España despertaba de un largo sueño y mi abuelo Eustacio cerró los ojos para siempre en aquella cama de hierro forjado que aún conservo. Era diciembre, y como cada año, el viejo había estado tallando figuras para el Belén con sus manos nudosas pero hábiles. San José, la Virgen, los pastores. Cada figura nacía de la madera de olivo con una paciencia que solo tienen quienes entienden que las cosas buenas requieren tiempo. Esperanza, niña, me dijo 2 días antes de marcharse, con esa voz que ya sonaba lejana. Este terreno que te dejo no vale nada ahora, pero algún día será tu libertad. 2 hectáreas en las afueras de Sevilla, tierra rojiza, pedregosa, donde apenas crecían olivos centenarios y hierbajos. El notario, don Ricardo, un hombre menudo con gafas de montura dorada, me explicó entonces los términos de la herencia mientras yo sostenía a Beatriz en brazos. Mi hija tenía apenas 2 años y jugueteaba con mi collar de perlas falsas, ajena a que acababa de heredar lo que parecía una carga más que una bendición. Son tierras rústicas, señora Morales, me advirtió el notario. Tendrá que pagar contribución cada año, aunque no saque ningún beneficio, 120 euros anuales. En aquellos tiempos parecía una fortuna. 120 euros que cada diciembre, religiosamente, apartaba de mi sueldo de limpiadora para mantener vivo el recuerdo del abuelo. Beatriz crecía. Andrés trabajaba en la construcción y yo seguía pagando esos malditos impuestos año tras año, década tras década. ¿Para qué mantienes esa tierra inútil?, me preguntaba Andrés de vez en cuando, sin malicia, pero con esa lógica práctica de los hombres que miran solo lo inmediato. Podríamos venderla y comprarnos un televisor nuevo, o arreglar la nevera. Pero yo no podía explicarle lo que sentía cada vez que miraba el documento de propiedad. Era como si las manos de mi abuelo siguieran acariciando esa tierra, como si sus ojos siguieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. Además, ¿quién iba a querer 2 hectáreas perdidas en el medio de la nada? Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Beatriz se hizo mujer, se casó con Fernando, nació Midel. Andrés se enfermó y se fue, dejándome viuda a los 65 años con una pensión miserable y un terreno que seguía siendo, aparentemente, una carga inútil. Cada diciembre, cuando llegaba el recibo de la contribución, recordaba las manos de mi abuelo tallando aquellas figuras del Belén y pagaba sin rechistar. 48 años. 5.760 euros en total. Una pequeña fortuna para una mujer que limpiaba suelos para vivir. Hasta que llegó octubre de 2023. Era un martes gris.
de esos que parece que el cielo se ha olvidado de ser azul. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando sonó el timbre. Fernando fue a abrir y regresó con un hombre trajeado, de mediana edad, que llevaba una carpeta de piel marrón bajo el brazo. «Señora Morales, soy Ignacio Rueda, ingeniero municipal», se presentó con una sonrisa profesional. «Necesito hablar con usted sobre un terreno de su propiedad en las afueras de la ciudad». Mi corazón dio un vuelco. En 48 años, nadie había mostrado el menor interés por aquellas tierras olvidadas. Fernando y Beatriz se acercaron, curiosos, mientras yo invitaba al hombre a sentarse en el salón. «¿Ocurre algo malo?», pregunté, temiendo lo peor. «Todo lo contrario, señora. Su terreno se encuentra exactamente en el trazado de la nueva línea de metro que va a conectar el centro con los polígonos industriales del sur. El ayuntamiento está interesado en adquirirlo». Beatriz se sentó en el borde del sofá, con Miguel en el regazo. Fernando encendió un cigarrillo sin pedir permiso, como hacía últimamente cuando los nervios lo superaban. ¿Comprar el terreno? La voz de mi hija sonaba extraña, como si las palabras fueran piedras en su boca. Exacto. Según nuestras estimaciones, su valor de mercado actual rondaría los 350.000 euros. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Miguel siguió jugando con sus muñecos, ajeno al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de nuestra familia. Fernando se atragantó con el humo del cigarrillo, tosiendo violentamente. «¿Cuánto?», susurró Beatriz. 350.000 euros, señora. Cerré los ojos por un momento y vi las manos arrugadas de mi abuelo, esas que tallaron tantos belenes navideños, esas que acariciaron esa tierra durante décadas, sin saber que un día valdría una fortuna. «Algún día será tu libertad», me había dicho, como si hubiera podido ver el futuro desde su lecho de muerte. En las semanas siguientes, todo fue un torbellino de papeleo, visitas al notario, gestiones en el registro de la propiedad. Fernando se convirtió en un hombre nuevo, sonriente, servicial, hablando de planes y proyectos futuros. Beatriz calculaba mentalmente cómo distribuir el dinero, qué deudas pagar, qué mejoras hacer en el piso. Pero nadie me preguntó qué quería hacer yo con mi herencia. Don Eduardo, el notario que había sustituido al viejo don Ricardo, me explicó los detalles con paciencia profesional. «Señora Morales, después de descontar el impuesto de plusvalía municipal y el IRPF correspondiente, le quedarían aproximadamente 280.000 euros netos, una cantidad considerable. 70.000 euros para Hacienda, 280.000 para mí. Más dinero del que había visto en toda mi vida, más dinero del que había soñado jamás poseer. El suficiente para vivir holgadamente el resto de mis días, para ayudar a mi familia, para no ser nunca más una carga para nadie. La firma se hizo un jueves de mediados de octubre. En el despacho del notario, con sus estanterías llenas de códigos legales y su olor a papel viejo, estampé mi nombre en los documentos que convertían 48 años de fe en una realidad tangible. Fernando me acompañó, solícito como no había estado en meses. «Esperanza, esto es increíble», me decía una y otra vez. «Tu abuelo era un visionario. ¿Quién iba a imaginar que esa tierra iba a valer tanto?». Yo asentía, sonreía, firmaba donde me indicaban, pero por dentro, una idea había comenzado a germinar como una semilla en tierra fértil. Una idea que me quitaba el sueño y me llenaba, al mismo tiempo, de una extraña excitación. El dinero llegó a mi cuenta bancaria una semana después. 280.000 euros que aparecieron en la pantalla del cajero automático como números mágicos, como una broma del destino. Fernando me acompañó al banco, servicial, atento a cada movimiento mío. «¿Qué piensas hacer con el dinero, Esperanza?». «Aún no lo sé», mentí, porque sí lo sabía. Sabía exactamente qué iba a hacer, pero también sabía que necesitaba tiempo para planear cada paso cuidadosamente. Y sobre todo, necesitaba ver quién me amaría sin saber que tenía esa fortuna.
¿Quién me cuidaría cuando creyera que no tenía nada que ofrecer, salvo mi presencia y mis años? Esa noche, en mi cama, conté mentalmente cuántos diciembres había pagado la contribución de esas tierras pensando en mi abuelo. Cuántas veces había tocado el recibo mientras recordaba sus manos tallando las figuras del Belén, creando belleza con paciencia infinita. Ahora entendía por qué nunca pude vender aquel terreno, ni siquiera en los momentos más difíciles. No era solo un pedazo de tierra. Era la semilla de algo más grande, algo que mi abuelo había plantado sin saberlo y que ahora, 48 años después, estaba listo para florecer. Guardé el sobre amarillo en el fondo de mi bolso y sonreí en la oscuridad. Mi abuelo tenía razón. Algún día iba a ser mi libertad, pero no de la manera que Fernando y Beatriz imaginaban, no de la manera que nadie imaginaba. La pensión Santa Lucía olía a lejía y a soledad. No era desagradable, pero tampoco era hogar. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que recordaba a los pasillos del hospital donde trabajé tantos años, y los suelos de linóleo crujían bajo los pies como suspiros cansados. Habitación 12, segundo piso, me dijo la encargada, una mujer de unos 50 años con el pelo teñido de rubio ceniza. El baño es compartido, pero está limpio, y en el salón hay televisión hasta las 11. Subí las escaleras arrastrando mis maletas, sintiendo cómo cada escalón era un paso más lejos de la vida que había conocido durante 71 años. Pero extrañamente, no sentía lástima de mí misma. Había algo liberador en caminar hacia lo desconocido con los bolsillos llenos de secretos. Mi habitación era pequeña pero digna. Una cama individual con colcha azul celeste, una mesilla de noche, un armario que había conocido tiempos mejores y una ventana que daba al patio interior. Desde allí se veía una higuera desnuda que esperaba la primavera y al fondo el campanario de la iglesia de Santa Ana, donde las campanas marcaban las horas como latidos de un corazón gigante. Al deshacer las maletas, coloqué cuidadosamente el delantal bordado de mi abuela en el primer cajón, junto al rosario de nácar y la fotografía de mi boda. El sobre amarillo lo guardé en el fondo del bolso, siempre cerca, siempre seguro. Esa primera noche, en el comedor común, conocí a Dolores. 76 años llevo en este mundo, me dijo mientras partía un trozo de pan con manos temblorosas. Y 2 meses aquí en Santa Lucía. Mi hijo dice que es temporal, que cuando se arregle en sus asuntos económicos vendrá a buscarme. Dolores tenía los ojos de un azul deslavado, como el cielo en los días nublados. Había sido maestra durante 40 años en un pueblo de Córdoba y hablaba de sus alumnos como otros hablan de sus hijos. Su nuera, según me contó, nunca la soportó. Es que yo ocupaba demasiado espacio en su casa. Susurró, como si fuera una confesión vergonzosa. Decía que mis cosas olían a viejo y que Miguel, así se llama mi nieto, igual que el tuyo, no podía crecer entre tantas antiguallas. Al día siguiente apareció Amparo, 82 años, menuda como un gorrión, pero con una energía que desafiaba los calendarios. Había llegado en un taxi, con una sola maleta y una jaula con un canario amarillo que cantaba villancicos. Mi hija vive en Madrid, nos explicó durante la cena. Dice que allí no hay sitio para pájaros, que los vecinos se quejan del ruido. Pero Pío lleva conmigo 15 años. ¿Cómo voy a abandonarlo ahora? Las tres nos convertimos en una extraña familia. Dolores, que sabía de matemáticas y de libros. Amparo, que conocía todos los remedios caseros imaginables. Y yo, que entendía de trabajo duro y de callar cuando era necesario. Nos sentábamos juntas a ver las noticias, compartíamos el azúcar para el café y comentábamos en voz baja las desgracias ajenas. En esos días de finales de noviembre, Triana se vestía poco a poco de Navidad. Los escaparates de la calle Betis comenzaron a llenarse de belenes, luces doradas y figuras de barro cocido que brillaban bajo los focos. Los vendedores ambulantes ofrecían turrones y castañas asadas que perfumaban las calles con aromas de infancia. Una tarde, mientras paseaba por el barrio,
Me detuve frente a la iglesia de Santa Ana. Las puertas estaban abiertas y se escuchaba el murmullo grave de las oraciones vespertinas. Sin pensarlo 2 veces, entré. El padre Antonio me recibió en el confesionario con la paciencia de quien ha escuchado miles de historias humanas. Era un hombre de unos 58 años, con canas prematuras y manos cuidadas que hablaban de una vida dedicada al consuelo ajeno. ¿Hace mucho que no se confiesa, hija? Desde que murió mi Andrés, padre. 5 años ya. ¿Y qué la trae hoy aquí? Le conté todo. La expulsión de casa, la pensión, los 280.000 euros que nadie sabía que tenía y, sobre todo, la idea que crecía en mi cabeza como una planta obstinada. Quiero comprar un lugar, padre. Un lugar donde mujeres como Dolores, como Amparo, como yo, no tengamos que mendigar el cariño de nuestros hijos, donde podamos vivir con dignidad nuestros últimos años. El padre Antonio guardó silencio unos momentos. Al otro lado de la celosía podía escuchar su respiración pausada, pensativa. Es una idea generosa, Esperanza. Pero dígame, ¿está haciendo esto por caridad cristiana o por demostrarle algo a su hija? La pregunta me golpeó como una piedra en un cristal. Tardé en responder porque no estaba segura de conocer la respuesta. Quizá un poco de ambas cosas, padre. La venganza envenenada con buenas obras sigue siendo venganza, hija. Pero si su corazón es sincero, si realmente quiere ayudar, entonces tiene mi bendición. Salí de la iglesia con una extraña paz en el pecho. El sol de diciembre se filtraba entre las nubes como polvo dorado y las primeras luces navideñas comenzaban a parpadear en los balcones. Era el tiempo del Adviento, el tiempo de la espera y la preparación. Durante los días siguientes comencé mi búsqueda. Caminé por las calles de Sevilla con el propósito de una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Visité inmobiliarias, revisé anuncios en los periódicos, pregunté a conocidos que trabajaban en el sector de la construcción. Fue Amparo quien me dio la pista decisiva. ¿Has visto el antiguo convento de las Hermanas de la Caridad? Me preguntó una tarde mientras dábamos de comer a Pío. Lleva 2 años cerrado, desde que murió la última monja. Dicen que lo van a vender. El edificio estaba en la calle Sierpes, no lejos del centro. 3 plantas, 18 habitaciones, cocinas amplias, un patio interior con naranjos centenarios y, lo más importante, una sensación de paz que se respiraba en cada rincón. Había sido hogar de mujeres durante más de un siglo. Parecía el lugar perfecto para seguir siéndolo. El precio era razonable, 140.000 euros. Con las reformas necesarias, no superaría los 250.000. Me sobrarían 30.000 para los primeros gastos de funcionamiento. La noche del 28 de noviembre, mientras tomaba mi tila antes de dormir, sonó mi teléfono móvil. Era Beatriz. Su voz sonaba extraña, quebradiza, como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hija, ¿qué ocurre?» «Es Fernando. Ha perdido el trabajo. La empresa dice que van a cerrar la sección eléctrica y yo...» Su voz se quebró. «Yo no sé qué vamos a hacer». Cerré los ojos y apreté el teléfono contra mi oído. Podía imaginar a mi hija en su cocina, con Miguel dormido en la habitación contigua, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies como arena movediza. ¿Cuándo ha pasado? Hoy. Le han dado una carta esta mañana. Esperanza. Por primera vez en años, me llamó por mi nombre en lugar de mamá. ¿Tú crees que podrías volver a casa? Solo hasta que encontremos una solución. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había bastado una quincena para que las tornas cambiaran completamente. Ahora era ella quien me necesitaba, quien me llamaba en busca de refugio. «Ya veremos, hija», le dije suavemente. «Ya veremos». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el campanario iluminado de Santa Ana. Las campanas dieron las 11 de la noche, y su eco se perdió en la noche fría de noviembre. En mi bolso
El sobre amarillo guardaba silencio. Pero yo ya sabía que había llegado el momento de ponerlo a trabajar. No para salvar a Fernando y Beatriz de sus problemas, sino para crear algo que fuera más grande que todos nosotros. Algo que mi abuelo habría aprobado mientras tallaba sus figuras del Belén en esas noches navideñas de hace tanto tiempo. Los primeros días de diciembre llegaron cargados de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Desde mi habitación en la pensión Santa Lucía, seguía de cerca la desintegración de mi familia, como quien observa un naufragio desde la orilla, con la impotencia de quien sabe que cualquier intento de rescate prematuro solo empeoraría las cosas. Beatriz me llamaba cada 2 días, siempre con la misma cantinela de preocupaciones que crecían como mala hierba. Su voz, antes firme y decidida, se había vuelto quebradiza, como cristal agrietado a punto de romperse definitivamente. La carta de despido es definitiva, mamá. Me contó el 3 de diciembre, mientras yo deshacía las cuentas de mi rosario entre los dedos. Dicen que es reestructuración empresarial, que no hay nada personal contra Fernando, pero las facturas no van a pagarse solas. Fernando había trabajado en Instalaciones Eléctricas Guadalquivir durante 15 años. Era un buen electricista, de eso no hay duda. Pero la empresa había empezado a perder contratos importantes cuando las constructoras redujeron sus proyectos. La crisis, esa palabra que sonaba en todas las conversaciones como un estribillo maldito, se había llevado por delante a la mitad de la plantilla. Lo que Beatriz no me contó, esa primera llamada, lo que tardé días en descubrir, era que Fernando llevaba meses bebiendo más de la cuenta y perdiendo dinero en esas páginas de Internet donde los hombres desesperados creen que pueden resolver sus problemas apostando los pocos ahorros que les quedan. La verdad salió a la luz el 7 de diciembre, día de la Inmaculada. Irónico, pensé después, que fuera precisamente en esa fecha cuando se destapara toda la podredumbre que había estado creciendo bajo el barniz de normalidad familiar. 8.000 euros, mamá. 8.000 euros que no tenemos. Beatriz lloraba al teléfono con una desesperación que me partía el alma. He encontrado los papeles escondidos en su cajón. Préstamos rápidos, casas de apuestas online, incluso ha empeñado su reloj, el que le regalamos cuando cumplió 40 años. Yo estaba en el patio de la pensión, dando mijitas de pan a un gato callejero que había adoptado a las residentes cuando recibí esa llamada. Amparo me miraba desde el banco donde zurcía unos calcetines, y por la expresión de mi cara supo que algo grave estaba pasando. ¿Y dónde está Fernando ahora?, pregunté, aunque temía la respuesta. En el bar de la esquina, donde ha estado toda la semana desde que lo echaron. Dice que necesita pensar, que necesita tiempo para encontrar una solución. Pero yo sé que lo único que está haciendo es huir. Los hombres, cuando se sienten derrotados, tienen 2 caminos. O se crecen ante la adversidad, o se derrumban como castillos de naipes. Fernando había elegido el segundo, y mi hija estaba pagando las consecuencias de esa elección. El 10 de diciembre, Miguel enfermó. Era una bronquiolitis, según el médico de urgencias del hospital. Nada mortal, pero sí preocupante en un niño tan pequeño. La respiración se le había vuelto dificultosa y tenía esa tos seca que suena como el ladrar de un perro enfermo. En la sanidad pública la lista de espera para el especialista es de 3 semanas, me explicó Beatriz con la voz rota. Y Miguel no puede esperar tanto. Vamos a tener que llevarlo a un médico privado. 300 euros la consulta, 200 más las pruebas, otros 100 euros en medicinas que la Seguridad Social no cubría completamente. Para una familia con un solo sueldo y deudas acumulándose como arena en un reloj de arena, era una fortuna que no tenían. Esa noche Fernando llegó a casa más borracho de lo habitual. Según me contó Beatriz al día siguiente, estalló cuando ella le explicó los gastos médicos de Miguel. ¿Más dinero?, le gritó, tambaleándose en el salón. ¿De dónde quieres que saque más dinero, Beatriz? ¿Del aire? ¿De la caridad? Es nuestro hijo, Fernando. Está enfermo. Ya lo sé que es nuestro hijo.
Crees que no lo sé, pero no puedo hacer milagros, no puedo inventarme el dinero que no tengo. Y entonces, en un arrebato de rabia y autocompasión, Fernando confesó todo: las apuestas, las deudas, los préstamos rápidos con intereses que se multiplicaban cada mes como una enfermedad terminal. 8.000 euros que se habían convertido en 11.000 con los intereses acumulados. Beatriz pasó por todas las fases del dolor en cuestión de horas. Primero el shock, esa incredulidad que paraliza cuando la realidad supera todo lo que habías imaginado. Luego la negación, esas horas en las que se convenció de que tenía que haber una solución, de que Fernando encontraría la manera de arreglar las cosas. Después llegó la ira, esa rabia limpia y purificadora que la mantuvo despierta toda la noche, gritándole verdades que llevaba callando demasiado tiempo. Y finalmente, la desesperación, esa sensación de estar cayendo por un pozo sin fondo. El 10 de diciembre por la mañana, Fernando había desaparecido. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina, garabateada con letra temblorosa en un trozo de papel arrancado de una libreta. No puedo más. Cuida de Miguel. Perdóname. Beatriz encontró la nota cuando se levantó para preparar el desayuno del niño. Llamó al móvil de Fernando una vez, 2, 10 veces. Siempre saltaba el buzón de voz. Había huido como los cobardes huyen, sin dar la cara, sin asumir las consecuencias de sus actos. Se ha ido, mamá, me dijo por teléfono, con una voz que sonaba hueca, vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Se ha ido y me ha dejado sola con todo esto. Los días siguientes fueron un calvario. Beatriz tuvo que pedir días libres en el trabajo para cuidar de Miguel, pero esos días sin sueldo eran días menos de dinero que ya no llegaba para nada. Trabajó horas extra cuando pudo, volviendo a casa agotada, con ojeras que le daban aspecto de mujer mucho mayor de los 41 años que tenía. Miguel, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, preguntaba por su papá con esa inocencia que parte el corazón. ¿Cuándo va a volver papá, mami? No lo sé, mi amor, no lo sé. Las cartas del banco empezaron a llegar el 15 de diciembre. Notificaciones de impago, advertencias de embargo, comunicados legales escritos en ese lenguaje frío e implacable de las instituciones financieras. La hipoteca llevaba 3 meses sin pagarse completamente. Los préstamos personales estaban en números rojos. Las tarjetas de crédito habían superado todos los límites. El 18 de diciembre, 2 hombres trajeados tocaron a la puerta del piso con una orden judicial. Venían a embargar la vivienda. Beatriz me llamó desde la calle, llorando de una manera que me recordó a cuando era pequeña y se había hecho daño en la rodilla corriendo por el parque. No tengo a dónde ir, mamá. Miguel y yo no tenemos a dónde ir. Mientras hablaba con ella, yo estaba en el salón de la pensión, viendo cómo Amparo y Dolores decoraban un pequeño árbol de Navidad con adornos que habían hecho con papel de periódico y hilo dorado. El contraste me golpeó como una bofetada. La alegría navideña que florecía por toda Sevilla, las luces que brillaban en cada escaparate, los villancicos que sonaban en las radios, y mi hija, en la calle con su niño enfermo, sin hogar, sin esperanza. Ven aquí, a la pensión, le dije. Hablaré con la encargada, algo arreglaremos. ¿A la pensión? Pero mamá, tú apenas tienes dinero para pagarte tu propia habitación. Si hubiera sido otra persona, en otra situación, habría sido el momento perfecto para revelar mi secreto, para contarle lo del terreno, lo de los 280.000 euros que tenía guardados como un as en la manga. Pero algo en mi interior, algo que quizá era sabiduría o quizá era simple obstinación, me decía que aún no era el momento, que antes de rescatarla, mi hija necesitaba tocar fondo completamente, necesitaba entender lo que significaba quedarse realmente sola en el mundo. Ya encontraremos la manera, hija. Ya encontraremos la manera. Esa noche, mientras preparaba la habitación para que Beatriz y Miguel pudieran quedarse conmigo, pensé en Fernando. ¿Dónde estaría?
si habría encontrado refugio en algún bar perdido, si estaría arrepintiéndose de su huida o simplemente bebiendo para olvidar. Los hombres débiles huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Los fuertes se quedan y luchan, aunque la batalla parezca perdida. Por la ventana se veían las luces navideñas del campanario de Santa Ana, parpadeando en la noche como estrellas caídas del cielo. En una semana sería Nochebuena, esa noche mágica en la que se supone que los milagros son posibles, en la que las familias se reúnen alrededor de la mesa para celebrar el amor y la esperanza. Pero algunas familias, pensé mientras tocaba el sobre amarillo en mi bolso, necesitan romperse completamente antes de poder reconstruirse de una manera más fuerte y verdadera. Y la mía acababa de romperse definitivamente. El 1 de diciembre, mientras Sevilla despertaba envuelta en el frío húmedo del invierno andaluz, yo firmé los papeles que convertirían un sueño en realidad. En el despacho del notario, con sus estanterías de madera noble y el olor a papel sellado, estampé mi nombre en los documentos que hacían mío el antiguo convento de las Hermanas de la Caridad. 140.000 euros. Una cifra que habría sido impensable apenas 2 meses atrás, cuando aún era simplemente Esperanza la limpiadora, la suegra incómoda, la carga que había que soportar. Ahora era Esperanza la propietaria, Esperanza la fundadora, Esperanza la mujer que tenía planes que nadie podía imaginar. Es un edificio con mucha historia, me explicó don Carlos, el notario, mientras preparaba los últimos documentos. Construido en 1743, ha sido hogar de mujeres durante casi 3 siglos. Las monjas que lo habitaron dedicaron sus vidas al cuidado de enfermos y desamparados. Qué apropiado, pensé. Qué perfectamente apropiado. El convento tenía 3 plantas, 15 habitaciones, cocinas amplias que conservaban los fogones originales de hierro fundido y un patio central con naranjos centenarios, cuyos frutos maduros brillaban como pequeños soles contra el cielo gris del invierno. Las paredes, de casi medio metro de grosor, habían resistido guerras, epidemias y el paso del tiempo con la dignidad silenciosa de quien ha visto muchas vidas nacer, crecer y marcharse. Los trabajos de reforma comenzaron inmediatamente. Contraté a una empresa de construcción recomendada por el padre Antonio, hombres serios que entendían que estaban restaurando algo sagrado, no simplemente renovando un edificio viejo. Necesitamos calefacción central, agua caliente en todas las habitaciones y una cocina industrial que pueda alimentar a 30 personas. Les expliqué al capataz, un hombre mayor con manos curtidas que me recordaba a mi difunto Andrés. 85.000 euros más. Cada euro invertido con el cuidado de quien sabe que está construyendo algo que debe durar generaciones. Mientras los obreros trabajaban, yo me ocupé de los aspectos legales. La creación de la Fundación Nueva Esperanza requería un papeleo interminable: estatutos, patronato, registro en el Ministerio de Interior, exención fiscal para actividades benéficas. Me convertí en una experta en burocracia española, navegando entre oficinas y ventanillas con la determinación de una mujer que tiene una misión que cumplir. El padre Antonio me ayudó con los trámites eclesiásticos, bendijo el edificio y se ofreció como miembro del patronato junto con don Carlos, el notario, y conmigo misma. 3 personas unidas por el propósito común de crear un refugio para mujeres que, como yo, habían descubierto que la familia de sangre no siempre es la familia del corazón. Durante esas semanas de construcción y papeleo, seguía viviendo en la pensión Santa Lucía, pero pasaba las tardes en el convento supervisando los trabajos. Dolores y Amparo me acompañaban a menudo, aportando sugerencias nacidas de la experiencia de quien sabe lo que necesita una mujer mayor para sentirse cómoda en un hogar. Las habitaciones necesitan un sillón junto a la ventana, decía Dolores con esa sabiduría práctica de quien ha vivido muchos años. Para leer, para mirar la calle, para no sentirse encerrada. Y un lugar para guardar objetos personales, añadía Amparo. No muchas cosas, pero las importantes, las que guardan los recuerdos. Yo asentía y tomaba nota mental. Cada detalle importaba,
Cada comodidad era una muestra de respeto hacia las futuras residentes. No estaba creando un asilo, sino un hogar. La diferencia era sutil, pero fundamental. A medida que avanzaba diciembre, el convento comenzó a transformarse. Los suelos de mármol original recuperaron su brillo. Las habitaciones se llenaron de camas nuevas con colchones cómodos, y la cocina se equipó con todo lo necesario para preparar comidas caseras que supieran a hogar y no a institución. Pero el toque más especial lo reservé para el salón principal. Allí, bajo el techo abovedado que había escuchado durante siglos las oraciones de las monjas, instalé una chimenea de hierro forjado y dispuse sillones en círculo. Era el corazón del hogar, el lugar donde las mujeres podrían reunirse a charlar, a tejer, a compartir las pequeñas alegrías y tristezas que dan sabor a la vida. El 15 de diciembre comencé a decorar para la Navidad, no con adornos comprados, sino con las tradiciones familiares que había heredado de generaciones de mujeres andaluzas. Saqué de mis maletas el Belén de barro cocido que mi bisabuelo había tallado, cada figura única, imperfecta, hermosa en su sencillez artesanal. Lo instalé en una mesa del salón, rodeado de musgo natural y pequeñas luces doradas que creaban una atmósfera de recogimiento navideño. Las paredes se adornaron con tramas de acebo y hiedra recogidas del patio, y en la cocina colgué manojos de hierbas aromáticas que perfumaban el aire con olores de hogar. Pero el toque más especial fue la zambomba que encontré en una tienda de instrumentos tradicionales del centro. Un cilindro de piel tensada atravesado por una caña de bambú, que al frotarla con las manos húmedas, producía ese sonido grave y rítmico tan característico de los villancicos andaluces. El 18 de diciembre, el convento estaba listo para recibir a sus primeras residentes. Dolores y Amparo se mudaron esa misma tarde, con sus pocas pertenencias y sus muchas ganas de comenzar una nueva vida. Verlas instalarse en sus habitaciones, abriendo las ventanas para que entrara la luz, colocando sus fotografías familiares en las mesillas de noche, me llenó de una satisfacción que no había experimentado nunca. Esa noche cenamos las tres en la cocina nueva, con sus superficies relucientes y sus armarios llenos de provisiones. Preparé una sopa de ajo como las que hacía mi madre, con pan duro, huevos pochados y pimentón dulce que daba color y sabor a la vida. Comimos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de gratitud mutua. Esperanza, me dijo Dolores mientras recogíamos los platos. Esto es más de lo que habríamos podido soñar. Es lo que todas nos merecemos, respondí. Dignidad, respeto y un lugar al que poder llamar hogar. Al día siguiente, 19 de diciembre, estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre de la puerta principal. El sonido reverberó por los pasillos del convento como un eco del pasado, y por un momento me quedé paralizada. Muy poca gente conocía la dirección del hogar, y menos aún sabían que ya estaba habitado. Abrí la puerta pesada de madera y hierro forjado, y mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba Beatriz, con Miguel en brazos y 2 bolsas de plástico que contenían todas sus posesiones. Mi hija tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas, el pelo recogido en una coleta descuidada que hablaba de días sin esperanza. Miguel tosía débilmente contra el pecho de su madre, envuelto en una manta que había visto tiempos mejores. «Mamá», susurró Beatriz, y en esa sola palabra había todo: la desesperación, el arrepentimiento, la súplica, el amor que había estado enterrado bajo capas de orgullo y pragmatismo. «Hija», respondí, y mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. Nos quedamos allí, en el umbral, mirándonos como 2 mujeres que se reconocen después de un largo exilio. Ella vio en mis ojos algo que no esperaba, no lástima, no reproches, sino una serenidad que hablaba de planes cumplidos y propósitos alcanzados. Yo vi en los suyos el reflejo de mi propia historia, una mujer que había perdido todo y que acababa de descubrir quién era realmente cuando se le quitaban todas las máscaras. «Podemos»,
comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Entra, le dije simplemente, haciéndome a un lado. Beatriz entró despacio, como si temiera que el suelo fuera a ceder bajo sus pies. Sus ojos recorrieron el vestíbulo restaurado, las escaleras de mármol que brillaban bajo la luz de las lámparas de hierro forjado, los tapices que colgaban de las paredes contando historias de siglos pasados. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz apenas audible. En casa, respondí. En nuestro hogar. La llevé hasta la cocina, donde Dolores y Amparo desayunaban café con leche y tostadas con aceite de oliva virgen. Las dos mujeres levantaron la vista cuando entramos, y sus rostros se iluminaron con esa sonrisa especial que tienen las abuelas cuando ven a un niño pequeño. Este es Miguel, les dije, y esta es mi hija Beatriz. Miguel levantó la cabeza del pecho de su madre y miró alrededor con esos ojos grandes que tienen los niños cuando descubren algo nuevo. A pesar de la enfermedad, sonrió tímidamente cuando Amparo le hizo un gesto con la mano. Hola, pequeño, le dijo Dolores con esa voz suave que usan las maestras jubiladas. ¿Tienes hambre? Preparé desayuno para los dos. Café con leche para Beatriz, un vaso de leche templada con miel para Miguel, pan tostado, mermelada de naranja amarga que había hecho yo misma con los frutos del patio, mantequilla fresca. Comida sencilla, pero hecha con amor. Comimos en silencio. No era el momento de las explicaciones, ni de las preguntas, ni de los reproches. Era el momento de simplemente estar, de permitir que la realidad se asentara poco a poco, como el azúcar en el fondo de una taza. Beatriz miraba alrededor de vez en cuando, tratando de entender dónde estaba, cómo había llegado hasta allí, por qué su madre, que supuestamente no tenía dinero, estaba viviendo en un palacio convertido en hogar. Pero era demasiado cansancio, demasiado dolor acumulado, como para hacer las preguntas que se agolpaban en su mente. Miguel terminó su leche y se quedó dormido en los brazos de su madre, con esa facilidad que tienen los niños pequeños para encontrar paz en medio del caos. Su respiración era más tranquila que la de los últimos días, como si el simple hecho de estar en un lugar seguro hubiera comenzado a curar su cuerpo igual que su espíritu. Ven, le dije a Beatriz cuando terminó su desayuno. Te enseñaré tu habitación. La llevé hasta el segundo piso, donde había preparado una de las habitaciones más bonitas. Tenía vistas al patio interior, cama doble, cuna para Miguel, un sillón junto a la ventana y un pequeño escritorio por si quería escribir o leer. Las paredes estaban pintadas de un azul suave que invitaba a la calma, y sobre la mesilla de noche había un ramo de claveles blancos que perfumaban suavemente el aire. Beatriz se quedó en el umbral, sosteniendo a Miguel, mirando la habitación como si fuera un espejismo que podría desaparecer en cualquier momento. ¿Esto es para nosotros? Es vuestro hogar, le dije, por el tiempo que necesitéis. Entonces, por primera vez desde que había llegado, mi hija se echó a llorar. No fue un llanto silencioso y dignificado, sino un sollozo profundo y liberador que había estado conteniendo durante semanas. Se sentó en el borde de la cama, con Miguel aún en brazos, y lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había hecho mal, por todo lo que no sabía cómo arreglar. Me senté junto a ella y la abracé como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Olía a tristeza y a cansancio, pero también a esa dulzura maternal que nunca se pierde, ni siquiera en los momentos más oscuros. Lo siento, mamá, susurraba entre sollozos. Lo siento mucho. Fui injusta contigo, fui cruel, Fuiste una mujer asustada. La interrumpí suavemente, como lo hemos sido todas alguna vez. Esa noche cenamos las 4 mujeres y Miguel en el comedor principal, bajo la luz cálida de las lámparas de hierro forjado. Había preparado lentejas con chorizo y verduras, pan casero que había amasado esa misma tarde, y de postre arroz con leche espolvoreado con canela. Comida de hogar,
comida que abraza el alma tanto como llena el estómago. Miguel, ya recuperándose, jugaba con pequeños trozos de pan, mientras las mujeres hablábamos en voz baja de cosas sin importancia. El tiempo, los preparativos navideños que se veían desde las ventanas, los pequeños detalles cotidianos que dan forma a la vida cuando se vive sin prisa. Beatriz apenas habló, pero sus ojos no dejaban de moverse, observando cada detalle, cada comodidad, cada muestra de cuidado y planificación que había en el hogar. Podía verla haciendo cálculos mentales, tratando de entender cómo una mujer que habían echado de casa por no poder mantenerla, había conseguido crear todo aquello. Pero las preguntas podían esperar. Esa noche, por primera vez en semanas, mi familia estaba completa bajo un mismo techo, comiendo alrededor de una mesa que prometía muchas más cenas como aquella. Afuera, las campanas de la iglesia de Santa Ana tocaron las 10 de la noche, y el eco se perdió en la noche estrellada de diciembre. Faltaban 5 días para Nochebuena, y por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de que esta iba a ser una Navidad verdaderamente especial. Los primeros rayos del sol del 20 de diciembre se filtraron a través de los cristales emplomados del convento como hilos de oro viejo, despertando al hogar con esa quietud sagrada que solo tienen los lugares donde han resonado durante siglos las oraciones matutinas. Me levanté temprano, como había hecho toda mi vida, y bajé a la cocina a preparar café para las mujeres que ahora formaban mi nueva familia. Beatriz ya estaba allí. La encontré de pie junto a los fogones, con Miguel dormido en sus brazos, contemplando las cacerolas de hierro fundido que colgaban de ganchos centenarios. Llevaba puesta la bata que le había dejado la noche anterior, demasiado grande para ella, que le daba aspecto de niña perdida en la ropa de los adultos. No podía dormir, me dijo sin volverse. Es extraño despertar en un lugar tan hermoso después de todo. El primer día siempre cuesta, respondí, mientras encendía el fuego bajo la cafetera. Pero ya verás cómo poco a poco se va sintiendo como hogar. Trabajamos juntas en silencio, preparando el desayuno para todas. Era un ballet silencioso que habíamos bailado 1000 veces en su infancia. Yo cortando el pan, ella poniendo la mesa, los dos cuerpos moviéndose por la cocina con esa coreografía inconsciente que solo tienen las mujeres de la misma familia. Miguel despertó mientras poníamos las tazas sobre la mesa, y por primera vez desde que había llegado, su tos había mejorado notablemente. El aire puro del convento, o quizás simplemente la sensación de estar en un lugar seguro, parecían haber obrado el milagro que los medicamentos habían comenzado. Ya, me dijo tendiéndome los brazos. ¿Este es tu castillo? Reí por primera vez en días, una risa que brotó desde algún lugar profundo que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Es nuestro hogar, mi cielo, tuyo, de mami y mío. Cuando Dolores y Amparo bajaron a desayunar, la cocina ya bullía con actividad doméstica. Miguel había encontrado en Amparo una nueva abuela adoptiva y se empeñaba en ayudarla a dar de comer a Pío, el canario, mientras cantaba con voz aguda una canción que había aprendido en la guardería. Campana y sobre campana una. Su vocecita llenó la cocina de una alegría que hacía mucho tiempo que no se respiraba en nuestra familia. Beatriz lo miraba con una sonrisa triste, como si acabara de darse cuenta de todo lo que había estado a punto de perder. Después del desayuno, comenzamos las tareas del día. Sin que nadie se lo pidiera, Beatriz se puso a limpiar los cristales del salón principal, frotando cada superficie, con el cuidado de quien entiende que está cuidando algo sagrado. Yo la observaba de reojo mientras limpiaba los suelos de mármol, y reconocí en sus movimientos la misma meticulosidad que había aprendido de mí cuando era pequeña. ¿Desde cuándo tienes este lugar?, me preguntó al cabo de un rato, sin dejar de frotar el cristal de una ventana. Desde principios de mes, respondí. Lo compré justo después de que me fuera de vuestra casa. Se detuvo en seco, con el trapo en la mano,
y me miró con expresión de incredulidad. ¿Lo compraste? ¿Con qué dinero? Era el momento de las explicaciones. Me senté en uno de los sillones del salón y le hice un gesto para que se acercara. Miguel jugaba en el patio con unas cajas de cartón que Dolores había convertido en casitas, ajeno a la conversación que estaba a punto de cambiar para siempre la comprensión que mi hija tenía de los últimos meses. Le conté todo. El terreno del abuelo, los 48 años pagando contribución, la llegada del ingeniero municipal, los 280.000 euros que habían aparecido en mi cuenta bancaria como un milagro tardío, pero no por ello menos real. Beatriz me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, las mejillas encendiéndose de vergüenza a medida que entendía las implicaciones de lo que le estaba contando. «Tenías dinero», susurró cuando terminé. «Tenías dinero cuando nos dijiste que no podíamos mantenerte, cuando Fernando y yo, cuando me echaste de casa». Completé la frase sin dureza. Sí, tenía dinero, pero no era eso lo que necesitaba saber. ¿Qué necesitaba saber? ¿Quién me quería por lo que soy, no por lo que tengo? ¿Quién iba a cuidarme cuando creyera que era una carga, no cuando supiera que podía ser útil? Beatriz se cubrió la cara con las manos y por un momento pensé que iba a echarse a llorar otra vez. Pero cuando levantó la vista, había algo diferente en su expresión. Una claridad nueva, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. «Fui horrible contigo», dijo con voz ronca. «Fui egoísta, cruel, ingrata. Mi propia madre, y la traté como una persona asustada trata a quienes ama cuando no sabe cómo salir adelante». La interrumpí. «Te entiendo, hija. He estado en tu lugar». «¿Cómo puedes perdonarme?» «Porque ya te perdoné antes de que me pidieras perdón. Porque eres mi hija, y las madres que amamos de verdad no tenemos otra opción». Nos abrazamos allí, en el salón del convento, rodeadas por siglos de historia y por la luz dorada que se filtraba a través de los cristales. Fue un abrazo largo, reparador, que curó heridas que llevábamos abiertas desde hacía meses. Esa tarde, decidí sacar de mi habitación el baúl donde guardaba los tesoros familiares. Era una caja de madera de nogal que había pertenecido a mi bisabuela, con herrajes de latón verdoso y olor a lavanda y tiempo. Dentro estaban las reliquias de 4 generaciones de mujeres andaluzas, fotografías sepia, cartas amarillentas, un rosario de plata ennegrecida y envuelto cuidadosamente en papel de seda el mantón de Manila de mi tatarabuela. «Es precioso», murmuró Beatriz cuando lo extendí sobre la mesa del comedor. El mantón era una obra de arte bordada a mano, con flores de colores imposibles y flecos que caían como cascadas de seda. Mi tatarabuela Isabel lo había llevado en su boda en 1892, y desde entonces había pasado de madre a hija como un testigo silencioso de los momentos importantes de nuestra familia. «Un día será tuyo», le dije, «y después de Miguel, si tiene una hija». «Miguel es un niño, mamá». Los niños crecen, se casan, tienen hijos. Y las tradiciones familiares son como ríos. Tienen que seguir fluyendo para no secarse. Fue entonces cuando Miguel, como si hubiera escuchado la conversación, se acercó a nosotras con curiosidad infantil. «¿Qué es eso tan bonito?» «Es una historia, mi cielo», le dije alzándolo para que pudiera tocar la seda bordada. «La historia de las mujeres de nuestra familia». Esa noche, después de cenar, saqué también el recetario manuscrito de mi bisabuela. Era un cuaderno de tapas de cartón azul marino, con las hojas amarillentas y la letra menuda de quien escribía cuando el papel era caro y no se podía desperdiciar ni un centímetro. «Pestiños de la abuela Carmen», leí en voz alta. Miel, harina, aceite de oliva virgen, ralladura de limón, canela, anís en grano. «Recuerdo esa receta», susurró Beatriz. «Recuerdo que me subías a una silla para que pudiera ayudarte a amasar cuando era pequeña». «¿Quieres que los hagamos mañana?
Es 21 de diciembre, víspera del solsticio. Siempre hacíamos pestiños el día más corto del año para endulzar la llegada de la luz. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de reconocimiento, de una nostalgia dulce que había estado enterrada bajo años de prisas y preocupaciones. Me encantaría, dijo. El 21 de diciembre amaneció frío pero luminoso. En la cocina del convento, con Miguel encaramado en su silla especial y las manos llenas de harina, revivimos una tradición que se remontaba a mi bisabuela. Beatriz amasaba la pasta con movimientos que parecían recordar sus músculos, mientras yo preparaba la miel con canela, que les daría ese sabor inconfundible a Navidad andaluza. ¿Por qué dejamos de hacer esto?, preguntó Beatriz, mientras cortaba los pestiños con formas tradicionales. Porque la vida se volvió complicada, respondí. Porque dejamos de creer que las cosas sencillas eran importantes. Miguel se empeñaba en hacer pestiños con forma de estrella, aunque le salían más bien como lunas gibosas. Reía cada vez que uno se le desmoronaba entre los dedos, y esa risa llenaba la cocina de una alegría que hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Dolores y Amparo se unieron a nosotras, aportando cada una sus propios recuerdos navideños. Amparo sabía hacer flores de almendras que parecían pequeñas obras de arte, y Dolores recitaba de memoria las canciones que cantaba con sus alumnos en los festivales escolares. Por la tarde, mientras los pestiños se enfriaban sobre paños de cocina limpios, decoramos el Belén que había instalado en el salón. Miguel se convirtió en el director de operaciones, decidiendo dónde debía ir cada figura con la seriedad de un arquitecto planificando una catedral. El ángel va arriba, Yaya, porque los ángeles vuelan. San José aquí, al lado de la Virgen, porque los papás cuidan a las mamás. Beatriz me ayudaba en silencio, colocando el musgo y las piedrecitas que simulaban el paisaje palestino. De vez en cuando, nuestros dedos se rozaban al alcanzar la misma figura, y en esos contactos casuales había toda una conversación silenciosa de perdón, comprensión y amor recuperado. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo cuando Miguel se fue a jugar con Amparo. Haber estado a punto de que Miguel se perdiera todo esto. Las tradiciones, las recetas, las historias. Haber estado a punto de romper la cadena. Pero no se rompió, le recordé. Aquí estamos. La cadena sigue intacta. Gracias a ti. Gracias a tu paciencia, a tu amor, a tu sabiduría. Esa noche, después de la cena, Beatriz me ayudó a recoger la cocina mientras Miguel dormía arriba en su cuna nueva. Trabajábamos en el silencio cómodo de las mujeres que han recuperado su ritmo natural, sus movimientos coordinados por años de práctica común. Mamá, me dijo mientras secaba un plato, quiero quedarme aquí, no temporalmente, sino de verdad. Quiero que Miguel crezca en este lugar, quiero formar parte de lo que has creado. ¿Estás segura? No va a ser fácil. Tendremos que cuidar de muchas mujeres, muchas historias difíciles. Estoy segura, respondió con una firmeza que hacía mucho tiempo que no escuchaba en su voz. Por primera vez en años, estoy completamente segura de algo. Mirándola allí, con las mangas arremangadas y las mejillas sonrosadas por el vapor de la cocina, reconocí a la hija que había criado. No la mujer agobiada y pragmática en la que se había convertido, sino la niña generosa y valiente que había sido, que seguía siendo bajo todas las capas de miedo y responsabilidades mal entendidas. Entonces, bienvenida a casa, le dije. Bienvenida a nuestro hogar. Afuera, las campanas de Sevilla tocaron las 11 de la noche. Faltaban 3 días para Nochebuena, y por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que iba a ser la mejor Navidad de nuestras vidas. La mañana del 24 de diciembre amaneció con ese frío seco y luminoso que tiene Sevilla en los mejores días del invierno. Desde mi ventana podía ver las torres de la Giralda recortándose contra un cielo azul cobalto, y las campanas de toda la ciudad
habían comenzado ya esa sinfonía navideña que duraría hasta el amanecer del día siguiente. El hogar había crecido. Durante la semana habían llegado 6 mujeres más, cada una con su historia de abandono, pero también cada una con su propia luz particular que sumaba al calor común. Estaba Carmen, de 73 años, cuyo hijo emigró a Alemania y se olvidó de ella. Rosario, de 80, expulsada del piso familiar cuando su nuera decidió que ocupaba demasiado espacio. Pilar, de 68, que había perdido su casa por las deudas de un marido muerto que le dejó más problemas que recuerdos. Mujeres dignas, trabajadoras, que habían dado lo mejor de sus vidas a familias que las habían desechado como muebles viejos cuando dejaron de ser útiles. Pero esa mañana de Nochebuena, nuestro comedor se había transformado en algo mágico. Beatriz se había levantado antes que nadie, y cuando bajé a la cocina a las 6 de la mañana, ya la encontré con las mangas arremangadas, pelando patatas para las 20 personas que cenaríamos esa noche. Había una determinación nueva en sus movimientos, una energía que no le había visto en años. «Buenos días, mamá», me dijo sin levantar la vista del fregadero. «He pensado que podríamos hacer cordero asado con patatas panaderas, como hacía la abuela, y de primero, la sopa de almendras que tanto le gustaba a papá». La observé mientras trabajaba, notando cómo sus gestos habían recuperado esa gracia natural que tenía de niña, antes de que la vida la endureciera con preocupaciones y responsabilidades mal entendidas. Era como si estar en el hogar, cuidando de otras mujeres, hubiera despertado en ella una parte de sí misma que había estado dormida durante años. «¿Dónde está Miguel?», pregunté. «Arriba, con Amparo. Están haciendo una sorpresa para la cena». Durante toda la mañana, el hogar fue un hervir de actividad navideña. Las mujeres mayores, que durante meses habían vivido en la soledad de pensiones anónimas o habitaciones alquiladas, se habían convertido en una familia improvisada pero real. Carmen, que había sido cocinera en un restaurante durante 40 años, se hizo cargo de los postres. Rosario, experta en labores, había tejido pequeños centros de mesa con hilo dorado. Pilar, que tenía mano para las flores, había creado arreglos con ramas de acebo y cintas rojas que llenaban de color cada rincón. Y Beatriz coordinaba todo desde la cocina, moviéndose entre fogones y mesas con una naturalidad que me llenaba de orgullo. No era la mujer agobiada y malhumorada que había echado a su propia madre de casa, sino una versión nueva y mejorada de sí misma, una mujer que había encontrado su propósito en cuidar de otros. A las 3 de la tarde, mientras las mujeres hacían la siesta antes de la gran cena, Beatriz y yo nos sentamos en el salón con una taza de café. Miguel jugaba en el suelo con las figuras del Belén, inventando historias en las que los pastores eran superhéroes y la Virgen María sabía hacer milagros como curar a los conejos enfermos. «Mamá», me dijo Beatriz, removiendo el azúcar en su taza, «he estado pensando en lo que dijiste el otro día. Sobre quedarnos aquí de manera permanente». «¿Y?» «Quiero hacerlo oficialmente. Quiero que el hogar sea mío también, no solo tuyo. Quiero ser responsable legal, formar parte del patronato, ayudar a llevarlo adelante». La miré con atención, buscando en su rostro algún rastro de la antigua Beatriz, la que veía en todo una oportunidad económica o una carga que soportar. Pero solo encontré sinceridad, una determinación madura y bien pensada. «Eso significa renunciar a muchas cosas», le advertí. «A la independencia, a la posibilidad de rehacer tu vida en otro lugar, a nada que me importe realmente», me interrumpió. «Mamá, estos últimos días he sido más feliz que en años. He encontrado algo que se me da bien, algo que tiene sentido. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me levanté por las mañanas con ganas de hacer algo?» No lo sabía, pero podía imaginarlo. Había visto a mi hija arrastrarse durante años entre un trabajo que no la satisfacía y una vida doméstica que la agotaba, sin encontrar nunca el equilibrio que da sentido a los días. «Está bien», le dije. «Hablaré con don Carlos, el notario. Modificaremos los estatutos de la fundación para incluirte como codirectora.
Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, pero esta vez no las dejó caer. Las secó con el dorso de la mano y sonrió con una firmeza que hacía mucho tiempo que no veía en ella. A las 6 de la tarde comenzamos a vestir la mesa del comedor. Habíamos unido 3 mesas para formar una sola larga, cubierta con manteles blancos bordados que algunas de las residentes habían traído de sus antiguos hogares. Los centros de mesa de rosario brillaban bajo la luz de las velas, y Carmen había conseguido que cada plato fuera una pequeña obra de arte. Miguel, vestido con su mejor camisa, corría de un lado a otro ayudando a las abuelas adoptivas a colocar servilletas y copas. Había una alegría infantil en el ambiente que contagiaba incluso a las mujeres más reservadas. A las 8 en punto, nos sentamos todas alrededor de la mesa. 20 mujeres de edades y procedencias diferentes, unidas por el denominador común del abandono, pero también por la esperanza recuperada. Miguel ocupaba una silla alta entre Beatriz y yo, presidiendo como el pequeño rey de nuestra corte femenina. Rezamos el Ángeles, como habíamos hecho en mi casa durante generaciones, y después empezamos a cenar. La sopa de almendras estaba perfecta, cremosa y aromática, con ese sabor que despierta recuerdos de infancias lejanas. El cordero se deshacía en el tenedor, y las patatas panaderas habían absorbido todos los jugos de la carne hasta convertirse en pequeños tesoros dorados. Pero más que la comida, lo que daba sabor especial a esa cena eran las conversaciones. Historias de vida que se cruzaban y se entrelazaban, risas que brotaban espontáneamente, pequeños gestos de cariño entre mujeres que pocas semanas antes eran desconocidas y que ahora formaban una familia elegida. A las 10 de la noche, cuando estábamos terminando los postres, sonó el timbre de la puerta principal. El sonido cortó las conversaciones como un cuchillo. Era muy tarde para visitas y nadie esperaba a nadie. Me levanté para abrir, pero Beatriz me detuvo con un gesto. «Yo voy», dijo, y en su voz había una determinación que me hizo sentir orgullosa. Volvió al cabo de unos minutos, con el rostro serio pero tranquilo. Detrás de ella venía Fernando. Estaba borracho, no completamente ebrio, pero sí lo suficiente como para que se le notara en la manera de caminar y en esa sonrisa forzada que ponen los hombres cuando intentan disimular que han bebido más de la cuenta. Llevaba la misma ropa que tenía puesta cuando se fue, arrugada y sucia, y olía a tabaco barato y a bares de mala muerte. «Hola, Esperanza», me dijo con una familiaridad forzada. «Feliz Nochebuena». Las mujeres de la mesa se habían quedado en silencio, observando la escena con esa intuición femenina que detecta inmediatamente cuando algo va mal. Miguel se había escondido detrás de mi silla, confundido por la aparición de este papá que olía raro y que hablaba de manera extraña. «Fernando», dije simplemente. «He venido a buscar a mi familia», anunció, balanceándose ligeramente. «A buscar a Beatriz y a Miguel, para llevarlos a casa». «¿Qué casa?», preguntó Beatriz con una calma que me sorprendió. «¿La que embargaron por tus deudas?» «Eso se puede arreglar. Yo tengo planes. Tengo un contacto que me puede conseguir trabajo en Madrid. Podemos empezar de nuevo, los 3 juntos». Miré a mi hija, esperando ver en sus ojos la antigua indecisión, esa tendencia a creer en promesas vacías cuando venían envueltas en palabras de amor. Pero Beatriz se mantuvo firme, con los pies bien plantados en el suelo de mármol del comedor. «No, Fernando», dijo con voz clara. «Ya no». «¿Cómo que no? Soy tu marido. Soy el padre de Miguel. Somos una familia». Éramos una familia, hasta que decidiste que beber y apostar era más importante que nosotros, hasta que huiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Fernando dio un paso hacia ella, pero Beatriz no retrocedió. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la barbilla alta, que hablaba de una fortaleza nueva, ganada a pulso durante las semanas más difíciles de su vida. «He cometido errores», insistió Fernando.
Pero he aprendido, he cambiado. Dale una oportunidad a nuestro matrimonio. Ya te di todas las oportunidades, respondió Beatriz. Y tú las desperdiciaste todas, una por una. Miguel se acercó tímidamente a su madre y le tomó la mano. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. El niño había elegido, con esa sabiduría instintiva que tienen los pequeños, dónde se sentía seguro. Pero esto no puede ser mejor que un hogar de verdad. Fernando señaló alrededor del comedor, con sus mesas elegantes y sus mujeres bien vestidas. Esto es un asilo de ancianas. Esto es un hogar, dijo Beatriz con firmeza. Un hogar de verdad, donde la gente se cuida mutuamente, donde nadie huye cuando las cosas se ponen difíciles, donde el amor no depende de lo que puedas dar, sino de lo que eres. Fernando se quedó callado unos momentos, procesando la rotundidad de la negativa. Yo pude ver en sus ojos el momento exacto en que entendió que había perdido a su familia para siempre, que no había vuelta atrás posible. Está bien, dijo finalmente con voz ronca. Está bien, pero algún día te darás cuenta de que cometiste un error. Algún día me echarás de menos. Quizá, admitió Beatriz, pero será mi decisión que tomar. Y hoy mi decisión es quedarme aquí. Fernando se fue como había venido, dando traspiés por la calle empedrada, perdiéndose en la noche fría de Nochebuena. Desde la ventana del comedor lo vimos alejarse hasta que su silueta se fundió con las sombras, y cuando cerré los visillos, supe que había sido la última vez que lo veríamos. Volvimos a la mesa como si nada hubiera pasado. Las mujeres reanudaron sus conversaciones. Miguel se sentó en el regazo de Amparo para escuchar un cuento, y Beatriz me ayudó a servir el café y los dulces navideños. Pero había algo diferente en el ambiente, como si se hubiera cerrado definitivamente un capítulo viejo y se hubiera abierto otro completamente nuevo, como si el hogar se hubiera vuelto más sólido, más real, más nuestro. A las 11 de la noche, cuando recogíamos los platos de la cena, saqué de mi habitación la zambomba que había comprado semanas atrás. La coloqué en el centro del salón, y una por una, las mujeres se fueron acercando. ¿Quién se sabe los peces en el río?, preguntó Carmen. Yo, dijeron a coro varias voces. Y así comenzó nuestra primera zambomba familiar. Voces que habían llorado durante meses se alzaron en canciones que hablaban de alegría y esperanza. Manos que habían temblado de soledad marcaron el compás en palmas coordinadas. Miguel bailaba en el centro del círculo, riendo con esa risa clara que tienen los niños cuando están completamente felices. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Cantamos hasta muy tarde, hasta que Miguel se quedó dormido en mis brazos y las voces se fueron apagando una por una. Cuando el reloj dio las 12 de la noche, nos deseamos todas feliz Navidad, con abrazos que sabían a familia verdadera, a hogar elegido, a amor conquistado día a día. Esa noche, antes de acostarme, llamé por teléfono a don Carlos para pedirle cita urgente. Al día siguiente, Nochebuena, firmaríamos los papeles que convertirían a Beatriz en codirectora legal del hogar. Mi hija había nacido de nuevo esa Nochebuena. Y yo también. Los 12 días que van desde la Navidad hasta el Día de Reyes tienen algo de mágico en Andalucía. Es como si el tiempo se ralentizara, como si las horas se volvieran más densas, más cargadas de significado. En nuestro hogar, esos días se convirtieron en el período más hermoso que había vivido en mis 71 años. La noticia de lo que estábamos haciendo se extendió por Sevilla como círculos en el agua. El día después de Nochebuena, cuando aún limpiábamos los restos de la cena, tocó a la puerta una señora mayor con una cacerola de arroz con leche. «Me llamo Esperanza, como usted», me dijo con una sonrisa tímida. «Vivo en el barrio de al lado. He oído que aquí cuidan bien a las mujeres mayores y quería traerles esto para agradecer que existan personas como ustedes». Fue la primera de muchas.
Durante los días siguientes, las puertas del convento no dejaron de abrirse para recibir donaciones espontáneas. Comida casera, mantas tejidas a mano, dinero en sobres sin remitente, flores frescas para alegrar el patio. La ciudad había adoptado a nuestro hogar como suyo, como si cada sevillano sintiera que tenía una abuela, una madre, una hermana en nuestras habitaciones. Beatriz se convirtió en la coordinadora natural de todo. Había algo en ella que había despertado, una capacidad de organización y liderazgo que había estado dormida durante años. Llevaba un cuaderno donde anotaba meticulosamente cada donación, cada necesidad, cada detalle del funcionamiento diario del hogar. Hoy han llamado 3 familias más preguntando si tenemos sitio para sus madres. Me informó el 28 de diciembre, mientras revisábamos las cuentas en mi despacho. Y el carnicero de la plaza ha dicho que nos va a hacer precio especial en todo lo que compremos. Para fin de año, atendíamos regularmente a 30 mujeres. Algunas vivían permanentemente con nosotras, como las fundadoras originales. Otras venían solo durante el día, a comer, a charlar, a escapar de la soledad de pisos vacíos donde nadie las esperaba. Y unas pocas llegaban en situaciones de emergencia, cuando la vida les había jugado una mala pasada y necesitaban un refugio temporal. El 2 de enero, mientras organizábamos el almuerzo, llegó el doctor Alejandro Ruiz. Era un hombre de unos 48 años, de altura media, con el pelo castaño salpicado de canas prematuras y unas manos cuidadas que hablaban de años dedicados a curar. Vestía con sencillez, pero había algo en su forma de moverse, en la manera en que se dirigía a las mujeres mayores, que delataba a alguien acostumbrado a tratar con personas frágiles. El padre Antonio me ha hablado de ustedes, nos explicó mientras tomaba café en la cocina. Soy médico jubilado anticipadamente. Mi mujer falleció hace 2 años, mis hijos viven en Madrid y tengo tiempo libre que me gustaría dedicar a algo útil. No era la primera vez que alguien se ofrecía para ayudar, pero había algo especial en este hombre. Quizá fuera la manera suave en que examinó a Carmen, que llevaba días quejándose de dolores en las articulaciones, o la paciencia con la que escuchó los síntomas imaginarios de Rosario, que desde la muerte de su marido creía padecer todas las enfermedades que mencionaban en la televisión. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo miraba a Beatriz. No era una mirada de hombre cazador, de esas que buscan aprovechar la vulnerabilidad ajena. Era una mirada de reconocimiento, como si hubiera visto en mi hija algo que ella misma aún estaba descubriendo. Y Beatriz, que durante meses había sido inmune a cualquier atención masculina, correspondía con una timidez que hacía años que no le veía. ¿Ha trabajado antes con residencias de mayores?, le preguntó mientras le enseñaba las instalaciones. No exactamente, respondió Alejandro, pero he trabajado en medicina rural, y en los pueblos pequeños uno acaba siendo médico de cabecera, psicólogo y a veces hasta confesor. Miguel, que había desarrollado una capacidad especial para detectar a las personas de buen corazón, se acercó al doctor sin miedo y le enseñó el Belén que seguíamos teniendo montado en el salón. ¿Tú sabes de médicos?, le preguntó con esa seriedad infantil que desarma a los adultos. Un poquito, respondió Alejandro, agachándose para ponerse a su altura. ¿Por qué? Porque a veces las yayas se ponen malitas y mi mami se preocupa mucho. Fue una conversación de 3 minutos, pero vi cómo Beatriz se derretía al observar la naturalidad con la que aquel hombre trataba a su hijo. Miguel, que había crecido sin referencias paternas sólidas desde la marcha de Fernando, parecía florecer ante la atención masculina serena y cariñosa. Durante los días siguientes, Alejandro se convirtió en una presencia constante en el hogar. Venía cada mañana, atendía a las mujeres que lo necesitaban, se quedaba a almorzar y por las tardes ayudaba en las tareas más pesadas: mover muebles, revisar las instalaciones eléctricas, pequeñas reparaciones que requerían fuerza masculina. Pero sobre todo, conversaba con Beatriz. Los veía en el patio durante las horas de la siesta, sentados en el banco bajo los naranjos, hablando en voz baja mientras Miguel jugaba a sus pies. Eran conversaciones de adultos que se están conociendo,
que descubren afinidades y diferencias, que construyen lentamente esa confianza que es la base de cualquier relación sólida. Es un buen hombre. Le dije a mi hija una tarde mientras preparábamos la merienda. Sí, respondió ella, y se sonrojó como una adolescente. Es diferente. ¿Diferente, Fernando? Diferente a todo lo que he conocido. No tiene prisa, no promete cosas imposibles, no me hace sentir que tengo que ser otra persona para gustarle. El 5 de enero, víspera del Día de Reyes, organizamos una pequeña cabalgata en el patio del hogar. No teníamos camellos ni carrozas, pero sí teníamos imaginación y ganas de crear magia para Miguel y para nosotras mismas. Alejandro se ofreció a hacer de rey Melchor, con una corona de cartón dorado que había hecho Amparo y una túnica improvisada con sábanas viejas. Carmen fue Gaspar, con la cara pintada con corcho quemado y un aire de dignidad regia que nos hizo reír a todas. Y yo misma representé a Baltasar, con el turbante más exótico que pudimos improvisar. Miguel se tomó la representación con toda la seriedad del mundo. Cuando los tres reyes entramos en el patio entre cánticos y risas, sus ojos se abrieron como platos y aplaudió con entusiasmo infantil. «¡Los Reyes Magos han venido al castillo de la Yaya!», gritó, corriendo hacia nosotros. Alejandro se arrodilló ante él con solemnidad teatral. «Miguel Morales», dijo con voz grave, «hemos venido desde muy lejos para conocer al niño más bueno de todo Sevilla». «¿Es verdad que soy bueno?», preguntó Miguel con esa necesidad de confirmación que tienen los niños pequeños. «El más bueno», confirmó Alejandro, revolviendo cariñosamente el pelo rubio del niño. «Y por eso te hemos traído regalos especiales». Los regalos no eran caros ni espectaculares. Un libro de cuentos, una caja de lápices de colores, un peluche de un caballo que había elegido Beatriz. Pero la manera en que Alejandro los presentó, la ceremonia improvisada, la atención dedicada exclusivamente a Miguel durante esos minutos mágicos, valían más que cualquier juguete caro. Esa noche, después de acostar a Miguel, Beatriz y Alejandro salieron a pasear por el barrio. Volvieron tarde, con las mejillas sonrosadas por el frío y esa luz especial en los ojos que tienen las personas que acaban de descubrir que no están solas en el mundo. «Mamá», me dijo Beatriz antes de irse a dormir, «creo que me estoy enamorando». «¿Y eso te asusta?». «Un poco», admitió. Después de Fernando pensé que no volvería a confiar en ningún hombre. «Alejandro no es Fernando», le recordé. «Y tú no eres la misma mujer que eras cuando conociste a Fernando». Tenía razón. La Beatriz que ahora dirigía el hogar con mano firme y corazón generoso, la que se levantaba cada día con propósito y se acostaba cada noche satisfecha por el trabajo bien hecho, era una versión nueva y mejorada de mi hija. Una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma, que sabía distinguir entre amor verdadero y necesidad desesperada. El 6 de enero por la mañana, mientras desayunábamos todos juntos en el comedor grande, Miguel hizo un anuncio que nos llenó de ternura. «Alejandro va a ser mi abuelo nuevo», declaró con la rotundidad de las decisiones infantiles. «Como el abuelo que se fue al cielo, pero este se queda aquí». Alejandro se sonrojó, pero no negó la adopción. Beatriz sonrió con una felicidad que hacía mucho tiempo que no le veía, y yo sentí cómo se me llenaba el corazón de una gratitud inmensa hacia la vida. Esa tarde, mientras las mujeres hacían la siesta y Miguel jugaba en el patio bajo la supervisión cariñosa de su nuevo abuelo adoptivo, me senté en mi despacho a escribir en el diario que había empezado a llevar desde que abrimos el hogar. 6 de enero de 2024, escribí. Día de Reyes. Fin de las fiestas navideñas, pero comienzo de algo mucho más importante. Hoy he entendido finalmente qué quería enseñarme mi abuelo con esa tierra que me dejó en herencia. Dejé la pluma sobre la mesa y miré por la ventana hacia el patio, donde 30 mujeres habían encontrado refugio,
donde mi hija había descubierto su verdadera vocación, donde mi nieto crecía rodeado de amor de todas las generaciones. Cuando mi abuelo Eustasio me dejó esas 2 hectáreas de tierra árida, creyó que me estaba dando un futuro económico. Cuando yo vendí esa tierra por 280.000 euros, pensé que había heredado dinero, pero me equivocaba. La verdadera herencia no eran los euros que dormían en mi cuenta bancaria. La verdadera herencia era la lección que había tardado 71 años en aprender. Que el amor no se guarda, se reparte. Que la felicidad no se acumula, se multiplica cuando se comparte. Que las familias verdaderas no son las que nos tocan por sangre, sino las que elegimos construir día a día con pequeños actos de cariño y cuidado mutuo. Mi abuelo había plantado una semilla de generosidad que tardó 48 años en florecer, pero cuando lo hizo, dio frutos que alimentaron a 30 almas hambrientas de amor, que devolvieron la dignidad a mujeres desechadas, que crearon una familia nueva donde antes solo había soledad. Esa noche, mientras las campanas de Sevilla tocaban las 10 y el hogar se sumía en el silencio reparador del descanso, abracé a Miguel antes de acostarlo en su cuna. Ya, me dijo con voz soñolienta. Siempre vamos a vivir en el castillo. Siempre, mi cielo, le susurré. Este es nuestro hogar para siempre. Y al decir esas palabras, supe que eran completamente ciertas. Habíamos construido algo que nos sobreviviría a todas, algo que seguiría acogiendo a mujeres perdidas mucho después de que nuestras voces se hubieran callado. La verdadera herencia no son los euros, pensé, mientras apagaba la luz de su habitación. La verdadera herencia es el amor que se multiplica cuando se reparte, que se hace eterno cuando se entrega sin condiciones, que se convierte en hogar cuando encuentra corazones dispuestos a recibirlo. Mi abuelo habría estado orgulloso. Queridos amigos, ¿les ha gustado nuestro relato sobre Esperanza y su hogar? ¿Qué opinan del sacrificio que hizo para enseñar el valor del amor verdadero? Escríbanlo en los comentarios. Compartan esta historia con sus seres queridos, denle me gusta si les llegó al corazón y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y un excelente ánimo.